Rodolfo Neira, ¿cómo estás? Muy bien, Sarita, muy bien. Qué bueno, estoy muy agradecido de tenerte aquí en este diálogo que vamos a tener con agua hidrogenada y partir por una pregunta importante. ¿Cuáles son las razones que determinan hoy las enfermedades del ser humano? Pedazo de pregunta, Sarita, pedazo de pregunta. Lo interesante primero es contextualizar. El ser humano hoy día está viviendo una vida que va a la contra del diseño humano. Todo lo que nos demanda nuestra biología hoy día no se le está entregando a nuestro cuerpo y por ende empezamos a tener disfunciones. Y los principales elementos que están determinando entonces esta emergencia grande de enfermedades crónicas, ¿cierto? Donde estamos viviendo más años pero con mucha carga de enfermedad, son principalmente cuatro, ¿cierto? Que es el estado prooxidativo del ser humano, la disfunción de la mitocondria, la disfunción de nuestra microbiota, ¿verdad? Y esta inestabilidad de nuestro genoma, ¿cierto? Entonces esas cuatro determinantes son el core central de lo que después se genera como enfermedades llamadas crónicas, patología cardiovascular, neurodegenerativa, neoplásica, cáncer, ¿verdad? Metabólica, etc. Todas ellas entonces tienen una misma raíz y la raíz son estos cuatro elementos donde prima la disfunción de la mitocondria y el estado prooxidativo. El estado prooxidativo se refiere a hábitos nocivos, a escasez de alimentos, de nutrientes, Claro. o una deshidratación. Claro, la vida occidental tradicional hoy día es prooxidativa, donde el exceso de estrés crónico, la polución ambiental, la polución electromagnética, la alimentación vacía en nutrientes, ¿cierto? Esta gran carga de estado oxidativo y una disminución de nuestras funciones internas que van a generar estos antioxidantes naturales endógenos, esa pérdida del equilibrio entre la gran cantidad de carga oxidativa y la disminución de nuestra propia producción de antioxidantes genera hoy día el caldo cultivo perfecto para que emerjan las patologías que llamamos crónicas. Y bueno, ante la enfermedad que todos estamos expuestos, ¿cómo podemos revertir la situación de manera también, de manera como individuo? Claro. Y ahí lo importante es primero hacer el insight de cada uno de que nuestra vida puede generalmente salir de identificar que vamos en un camino errado, ¿verdad? Y empezar a meternos en el carril adecuado. Es decir, si vamos a la contra del diseño biológico, preguntarnos ¿y qué pasaría si nos metemos a favor del diseño humano? Y las principales cosas que tenemos en manos son nuestras herramientas, que son las elecciones del día a día. ¿Qué elijo desde que me levanto hasta que me acuesto? ¿Cierto? Esas elecciones nadie las determina, solo nosotros. Entonces, cuando uno empieza a conocer qué hay detrás de las enfermedades, uno puede decir, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi elección de alimentación, por ejemplo? ¿Cómo me estoy alimentando? ¿Cómo me estoy moviendo? ¿Cómo estoy descansando? ¿Cómo me estoy relacionando? ¿Y cómo estoy incluso hidratándome? ¿Cuáles son los elementos que dispongo yo en mis manos para poder entregarle a mi cuerpo un estado que vaya a favor de nuestro diseño y con eso bajar la cantidad de oxidación interior que lleva a un envejecimiento prematuro y enfermedades asociadas al envejecimiento? Claro, qué importante detectar la causa antes de estar ya inmerso en algún tipo de malestar. Eso es fundamental, Seba, porque por lo general nuestra medicina lamentablemente es muy de plomería, ¿cierto? Va tapando las goteras y se enfoca poco en los procesos que subyacen, en las causas originarias. Entonces lo que importa es que esas causas originarias muchas veces residen en malos hábitos del ser humano. Pero como están tan normalizados, vamos comprendiendo que la enfermedad es habitual y la normalizamos porque por estadística, ¿cierto? Cae en la curva gaussiana y la mayoría de las personas se están enfermando. Pero esta normalidad estadística no es una normalidad fisiológica. Y eso es un poco lo que desde mi lado, ¿cierto? Salud Profunda, queremos tratar de mostrar. Que tenemos muchas herramientas que disponemos, pero para eso tenemos que primero hacer un diagnóstico del camino que estamos llevando. Y empezar a generar entonces decisiones que sean acorde a lo que buscamos, que es el máximo potencial humano, disminuir la cantidad de enfermedades en nuestra edad, ¿cierto? Que finalmente lograr una longevidad saludable. Y en medicina profunda, Salud Profunda. Claro. Salud Profunda, gracias. En Salud Profunda, el perfil de la persona que se sana necesita también hacer cambios. ¿Desde qué punto? Claro, tocamos 9 dimensiones ahorita, desde el patrón de nutrición
hasta el disfrute y el gozo, pasando por el descanso, las relaciones personales, la exposición a tóxicos, el movimiento y finalmente varios elementos, el mundo interior, etcétera, que son los que están informando el sistema y acorde a esa información que entregamos es el funcionamiento de nuestras células y nuestra microbiota. Qué importante armar un esquema, un plan de revitalización, de sanación y recuperación para las personas y en ese plan en donde tú eres también guía y CEO, por así decirlo, cómo incluir también los componentes, como los componentes, por supuesto, esenciales para poder sobrevivir, como el agua. Exacto. Y eso es muy bonito porque hoy día tenemos harta ciencia del agua y el agua que conocemos nosotros hoy en día no es el agua que el ser humano requiere. Está muy lejos de eso. El agua del ser humano es el agua de vertiente, ¿verdad? Y hoy día tenemos un agua potabilizada, muerta biológicamente, sin luz, sin energía, sin vibraciones altas, en las cuales más encima se le van agregando algunos elementos de dudosa procedencia y de mal efecto en el ser humano, como el cloro y el flúor. Y aparte de eso tenemos un boom de estas aguas embotelladas también, que de saludable no tienen nada, que hoy día sabemos la cantidad de microplástico que tiene y cómo eso genera disrupciones endocrinas importantes. Entonces hoy día es un momento importante donde tenemos que ver qué vamos a entregarle a nuestro cuerpo y a los cuerpos de nuestra familia. Y eso significa entonces decidir, en base a la disponibilidad de elementos tecnológicos que existen, qué puedo entregar yo entonces desde la elección, qué puedo elegir. No puedo elegir el agua que viene en la cañería, pero sí puedo hacer entonces algunos elementos que puedan filtrarla, mejorarle su calidad, ¿verdad? Tamponarla, quizás entregarle algunos elementos que entreguen algún beneficio. Y no solamente estar incorporando agua de la llave pensando que nos estamos hidratando, porque al final no nos estamos hidratando en absoluto. El agua nuestra es el agua plasmática producida en nuestras células. Ese es el agua. El resto del agua es un agua de transporte, donde puede transportar información. Y la información que va a transportar depende de la calidad de los componentes que la constituyen. Qué importante el tema de la calidad. De hecho, ¿cómo puede incluso perjudicarnos cuando el agua no es la correcta? Absolutamente. De hecho hay una oda como a esta sobrehidratación. Y hay que preguntarnos si realmente necesitamos estar todo el día consumiendo agua. La respuesta es no, necesitamos el agua adecuada en el momento adecuado. Entonces eso de que necesitamos 1500, 2000 ml al día, eso no tiene un asidero biológico. Eso va a depender un poco del contexto, de la actividad física, ¿verdad? Y cuál es el agua entonces finalmente que vamos a ingresar y qué contiene esa agua. Claro. Bueno, llegando un poco a lo que sería un poco una solución, una alternativa también. Un apoyo, ¿cierto? Un apoyo, claro, en donde cada persona decide, por supuesto. ¿Qué genera el agua con hidrógeno? En tu experiencia, en tu expertise. Bueno, eso es bien interesante porque cuando uno hablaba de tomar agua, uno está tomando el agua con la molécula completa, ¿cierto? H2O. Y veíamos que el efecto que tiene sin nada más es un efecto espurio, no hay un efecto potente real cuando esa agua no lleva algo más. Sin embargo, en el 2008 ya empiezan a aparecer estudios en humanos mostrando el efecto que tendría el agua hidrogenada, ¿cierto? El agua rica en hidrógeno molecular. Entendiendo que el hidrógeno tendría, ¿cierto? En los estudios in vitro y en animales ya una data interesante antes del 2008, mostrando beneficios fisiológicos relevantes, cuyas causas, cuya fisiología de por qué tiene esos beneficios no está hasta el día de hoy muy esclarecida, pero hay varias hipótesis interesantes. Entonces, antes del 2008, gran cantidad de data se estaba acumulando en base a los beneficios del agua con hidrógeno en ciencia básica y en estudios en animales. Ya en el 2008 parte entonces este boom de analizar qué efectos reales tendría en poblaciones humanas sanas y con algunas patologías, en pacientes sanos sedentarios, pacientes con patología cardiovascular, neurodegenerativa, cáncer, mucho en patología neoplásica, ¿cierto? Y agua con hidrógeno, en pacientes que tienen actividad física, en deportistas de alto rendimiento, qué pasaba con los pacientes que tienen hígado graso no cirrótico. Entonces una cantidad de estudios se han hecho y la conclusión es bastante interesante. Recién 2 revisiones sistemáticas de la literatura del 2024 y del 2023 muestran en efecto que toda esta cantidad de data que se acumuló del 2008 hasta ahora muestra beneficios significativos. Por supuesto que queda mucho que estudiarla, pero por lo menos ya hay una data consistente del efecto que tendría en 3 situaciones importantes que justo estábamos hablando al principio.
¿cierto? El tremendo efecto antioxidativo que tiene la molécula de hidrógeno, al pesar 4 Dalton, muy chiquitita esta molécula, logra permear la membrana y hacer un tremendo trabajo antioxidativo, pero lo más interesante es que solamente aquellos fenómenos oxidativos nocivos, aquellos estímulos oxidativos favorables o herméticos no los toca, solamente suprime aquello que es deleterio, es nocivo para el ser humano. Mira qué interesante, entonces produce un tamponaje oxidativo de aquellos que son oxidaciones negativas, nocivas. Primera cosa. Y la segunda es el efecto inmunomodulador. Se ha visto que la respuesta que genera el agua con hidrógeno después de pequeñas sesiones de beber una agua con una cierta cantidad de hidrógeno disuelto muestra tremendo efecto inmunomoduladores, donde el gran problema que hemos tenido, lo vimos con COVID, ¿verdad?, fue esta inmunoderregulación que habita el occidental, donde está con un tono muy elevado en inflamación y no hay un equilibrio inflamación-antiinflamación. Lo que hace agua con hidrógeno entonces también lograr ese equilibrio, modular la respuesta inmune. Y desde ahí entonces nace el efecto también que tiene a nivel citoprotector. Que sería el tercero. Exacto, el tercer elemento, citoprotector y antiapoptótico. En términos sencillos es, protege con la producción de células neoplásicas. El ser humano siempre está produciendo células cancerígenas constantemente, que salen de su visión tradicional normal de célula, pero las agarra nuestra inmunidad. Entonces tenemos elementos que condicionan esta limpieza de ciertas células que pueden escaparse y rápidamente el sistema inmune las toma. Entonces ahí tenemos el efecto citoprotector y antiapoptótico también como un efecto paralelo del agua hidrogenada. Tenemos efectos muy lindos también con el mejoría del patrón de respuesta inmune en pacientes con tumores, ¿cierto? Hay una respuesta muy bonita con respecto al efecto antitumoral que tiene el agua con hidrógeno. Efectos también en hígado graso, disminuyendo la cantidad de infiltración grasa en el hígado, como el promotor de la resistencia a insulina y la diabetes. El efecto también de la mejoría metabólica en el perfil lipídico de los pacientes sanos y patología diabética. Entonces hay una cantidad de data que hoy día tenemos de estudios en humanos, ya no solamente ciencia básica, que demuestran que el agua con hidrógeno sería una herramienta no solamente de hidratación, estamos hablando no solamente de que quita la sed y que es mejor calidad de agua, sino que estamos hablando de un agua terapéutica, ya por eso se llama hidrogenoterapia.